Ok, revisé el calendario de la programación más bien que me habían enviado la otra vez y esta semana, que aún no pasa, les correspondía ver lo que son las aplicaciones de las derivadas. Así que busqué ejercicios, en este caso aplicados a la economía, por si les sirve de algo, para desarrollar. Entonces, veamos este ejercicio. Dice, la utilidad total de una compañía al producir y vender X unidades diarias de un producto es esta función, donde X es el número de unidades que se vende, ¿cierto? Entonces esta función de utilidad está en unidades de euros. Preguntan cuál es la utilidad marginal al producir y vender 40 artículos. Entonces ustedes saben que la utilidad es algo como el beneficio, ¿cierto? El beneficio de la empresa. Y la utilidad marginal nos preguntan cuando son 40 unidades. La utilidad marginal sería la derivada de esto. Entonces esto hay que derivarlo. La derivada de 280 por x sería 280. La derivada de 0,3x al cuadrado, el 2 baja, sería 0,3 por 2 por x. Y la derivada de menos 5000 es 0. Por lo tanto, la utilidad marginal sería 280 menos 0,6x. Yo ya les había comentado varias veces que la derivada es una razón de cambio entre una unidad respecto de otra. En este caso, es el cambio de euros, porque dijimos que la utilidad está en euros. Y respecto a las unidades que se venden o la cantidad de unidades que se venden. Entonces, ese es el concepto de utilidad marginal. Es mi variación de beneficios respecto a la cantidad consumida o vendida, algo así. Bueno, ustedes sabrán más. Supongo que ya han visto algo sobre la utilidad marginal. Entonces, esto sería euros sobre, pongámosle cantidad en vez de unidad. Cantidad. ¿Ya? Entonces está la utilidad marginal. Entonces aquí simplemente hay que reemplazar por 40 para saber cuánto es la utilidad marginal cuando se venden los 40 productos. ¿Ya? 0,6 por 40, el 0, multiplica el 0,6 y lo convierte en 6. Entonces te queda 6 por 4, 24. 280 menos 24, 280 menos 20 es 60, 60 menos 4 es 56. Entonces te queda 256 euros por cantidad producida y vendida. ¿Ya? Entonces esa es la respuesta. Bien, ahora este ejercicio dice, un fabricante estima que cuando se producen X unidades de determinado artículo, el costo total será esta función, un octavo de X al cuadrado más 3X más 98. Esto está en dólares. Y además, la función P, dólares por unidad, es el precio al cual se venderán las X unidades. Entonces este es el costo total y el precio está dada por esta función, que es un tercio 75 menos X por unidad. Entonces esto es USD, dólares por unidades, por unidad. ¿Ya? Entonces este es el precio por unidad. Ahora, ¿qué preguntan? Determine la utilidad marginal obtenida de la venta de 9 unidades. Entonces hay que buscar para X igual 9 unidades. Y esto tenemos que ingresarlo en la función de la utilidad marginal. Y la función de la utilidad marginal dijimos anteriormente que era la derivada de la función de la utilidad. Entonces, la derivada de la utilidad. Ya. Entonces, primero hay que determinar la utilidad para poder derivarla. Y la función de la utilidad va a ser los ingresos menos los costos, ¿cierto? Entonces, los ingresos es el precio al cual voy a vender las unidades. Sería P, el precio, pero multiplicada por la cantidad de unidades, X. ¿Sí? Porque si pongo el precio nomás, no me van a calzar las unidades, porque la unidad del precio es dólares sobre unidad. Entonces al multiplicarlo por X,
que son las unidades se cancelan y te queda en dólares. ¿Sí? Bueno, lo pueden ver como algo de unidades, como un problema de unidades, o lo pueden ver como algo lógico, porque es el precio por cada unidad vendida. Entonces lo tengo que multiplicar por la cantidad de unidades que vendo para armar la función de ingreso. Esta sería la función de ingreso que lo pueden escribir como I de X. ¿Sí? Se podría escribir por separado. Y a esto le tengo que restar los costos. Los costos ya está lista, que es la función C de X, que vamos a poner al tiro esta función acá. Sería esta función. Y esto sería los costos. C de X. ¿Sí? Entonces, el P de X lo puedo reemplazar, es un tercio de 75 menos X por X menos un octavo de X al cuadrado menos 3X menos 98, aplicando este menos que está afuera. Entonces hay que ir reduciendo esto, sería 75X tercios menos X cuadrado tercios menos un octavo X cuadrado menos 3X menos 98. Acá podemos juntar los X al cuadrado. ¿Cuánto quedaría? Quedaría menos un tercio más un octavo de X al cuadrado. Después los X también se pueden juntar. Quedaría 75 tercios menos 3 por X menos 98. ¿Ya? Ahora esta fracción la podemos escribir como un 24 acá. Quedaría 8 más 3. Y esta de acá como un 3, 75 menos 9. ¿Cierto? Menos 98. Entonces te queda acá menos 8, 9, 10, 11 sobre 24 cuadrado más 66 tercios de X menos 98. Finalmente podemos simplificar acá. 66 sobre 3 es 22. Y tenemos la función de utilidad, que la utilidad está en precio, en unidades de precios, en este caso dólares. ¿Ya? Entonces, si es que sumamos todo bien, en realidad, bueno, sí importa sumar todo bien, pero para efectos de esto importa más que hagamos, que entiendan bien el procedimiento. Pero asumamos que esto está bien, para no perder más tiempo. Asumamos que esto está bien. Entonces, ahora calculamos la utilidad marginal. La utilidad marginal, que es la derivada. Entonces, bajamos el 2 al derivar esto. La derivada de 22x es 22 y la derivada de 98 es 0. Entonces, de esta forma tenemos la utilidad marginal, que nos queda así. Y esto está en dólares sobre cantidad. Recordemos que siempre es una razón de cambio entre una unidad respecto de otra. ¿Sí? Por eso es la pendiente de la recta, porque es una razón de cambio. Ya, esta es la utilidad marginal. Entonces ahora tenemos que reemplazar en cuánto era, en 9. Sí, eran 9 unidades. Nos pregunta la utilidad marginal cuando vendí 9 unidades. Entonces acá es reemplazar nomás. 11 sobre 12 por 9 más 22. Entonces te queda 3, 4 más 22 menos 33 cuarto más 22. Acá se puede menos 33 más 88 cuartos, lo cual nos da 55 cuartos. ¿Ya? 55 cuartos, ¿qué? Esto está en dólares sobre cantidad o unidades. ¿Ya? Entonces, si asumimos que está todo bien este procedimiento, nos tendría que dar esto. Si está mal eso, entonces nos tendría que dar otra cosa. Pero eso no es tan relevante en esto. Para ustedes sí, pues, si hacen una prueba tiene que darles correcto, obviamente. ¿Ya? Entonces eso era lo que nos preguntan. Esto es puro derivar. Ya, vamos a ver el siguiente. Ya, ahora
Bueno, había más problemas de economía en la guía que encontré, pero eran muy fáciles. Así que esos eran como los más distintos. Ok, ahora hagamos un ejercicio de este es de máximos y mínimos. Entonces dice, se necesita una caja sin tapa de 36.000 pulgadas cúbicas. Si la caja debe tener el doble de largo que de ancho, ¿cuáles deben ser sus dimensiones para que ocupe la menor cantidad de material? Entonces nos dicen que se necesita una caja de 36.000 pulgadas cúbicas. Como es pulgadas cúbicas, no están hablando de volumen. Entonces el volumen debe ser 36.000 o más bien 36, no, 36.000 de inches, pulgada en inglés, cúbicas, ¿ya? Entonces ese es el volumen, es un dato. Después dice, si la caja debe tener el doble de largo que de ancho. Entonces podemos hacer un dibujo acá. Bueno, un dibujo bien hecho. Tenemos una caja, ¿cierto? Dice que si la caja debe tener el doble de largo que de ancho. Entonces si llamamos al ancho X, el largo debe ser 2X, ¿ya? ¿Cuáles deben ser sus dimensiones para que ocupen la menor cantidad de material? Acá también nos falta una dimensión, que es la altura. A esta le podemos llamar Y, ¿ok? Entonces, con estos datos de que el ancho es X, el largo es 2X y la altura es Y, podemos ver acá una relación entre X e Y con el dato del volumen. Porque el volumen de una caja simplemente es el área por la altura. O más bien es simplemente la multiplicación de las tres unidades, ancho, largo y alto. Entonces sería el ancho por la altura. Miremoslo de esa forma. El ancho sería X por 2X, sería esto, el área de la base, multiplicado por la altura. Como que extruimos esto hacia arriba, por Y. Y esto debe ser igual a 36.000 pulgadas al cuadrado. Entonces de acá obtenemos una relación entre X e Y, que nos va a servir. ¿Ya? Ahora, nos pregunta las dimensiones para que ocupe la menor cantidad de material. Para que ocupe la menor cantidad de material, el área que ocupamos, el área de las paredes, es decir, el área de la base, el área de esta pared, el área de esta otra pared, de esta y de esta, debe ser mínimo. Tenemos que entonces minimizar el área de la caja, o la superficie de la caja, más bien. Pongámosle la superficie. Se entiende clarito, la superficie. Ya, entonces, ¿cuál sería la superficie de la caja? Sería el área de la base, X por 2X, más el área de esta cara, que estoy dibujando en verde, estoy pintando en verde. ¿Cuál sería el área de eso? Sería dos veces, porque hay dos, y por X. El área verde es y por X, ¿cierto? Es esta por esta. Más dos veces las superficies, las áreas laterales, las que están en rojo, que sería 2X por Y. Y por 2X. Entonces esa sería la superficie. Nos queda 2X al cuadrado más 2XY más 4XY. Entonces nos queda 2X al cuadrado más 6XY. Esto está en pulgadas al cuadrado, porque es un área. ¿Sí? Entonces esa es la función. Pongámosle S de X. Bueno, S de X y que debemos minimizar, porque queremos la menor cantidad de materiales. Para dejarlo en función de una sola variable, en este caso vamos a dejarlo solo en función de X, podemos reemplazar el Y por lo que sacamos de esta relación. Entonces si despejo el Y de acá me da 36.000 sobre 2X al cuadrado, lo que es 36.000 sobre 2 es 18.000 X cuadrado. Entonces este Y lo puedo reemplazar acá para que me quede todo en función de X. Entonces de esta forma tenemos 2X al cuadrado más el X se cancela, 18 por 6 es 48, 108.000 sobre X. Entonces, de esta forma, tenemos nuestra función
de la superficie de la caja en función de la variable x, ¿ya? Una vez que podemos hallar x, después lo reemplazamos acá de nuevo y podemos obtener el y, ¿ya? Entonces tenemos que minimizarla. Para minimizarla, lo derivamos primero. Si derivamos esto, nos queda 2 por 2x menos 108.000 sobre x cuadrado, ¿cierto? Porque el 1 sobre x es x a la menos 1. Al derivarlo bajo el menos 1, le quitamos 1 y te queda 1 sobre x a la 2. ¿Ok? Por lo tanto, la derivada te queda 4x menos 108.000 sobre x al cuadrado. Ahora, para minimizar o maximizar cualquiera de las dos, tenemos que igualar a 0 esto y despejar el x. Entonces acá estamos despejando el x para que la derivada dé 0. Entonces acá 4x igual 108.000 sobre x cuadrado. Paso el x cuadrado multiplicando, te queda x cubo y el 4 pasa dividiendo. 108.000 sobre 4 es 27.000, ¿cierto? Sí. Y ahora le sacamos la raíz cúbica y nos da x igual a 30, ¿cierto? Entonces, en 30 pulgadas, cuando el ancho, el x es el ancho, ¿cierto? Cuando el ancho son 30 pulgadas, la superficie puede ser mínima o máxima. Todavía no sabemos eso. Lo que sabemos es que cuando el ancho es 30 pulgadas es un valor crítico. Es un valor en el que separa dos situaciones, ¿ya? Pero tenemos que comprobar ahora si es que ese valor va a ser mínimo o máximo. ¿Cómo comprobamos eso? Sacando la segunda derivada. Tenemos que sacar la segunda derivada de la función. La función era esta, ¿cierto? Era esta la función. Entonces, bueno, la voy a copiar de nuevo mejor. Era 4x. No, 2x cuadrado, nada que ver 4x. 2x al cuadrado menos más 108.000 sobre x. La primera derivada la tenemos acá, ¿cierto? Entonces tenemos que volver a derivar esto. La derivada de 4x es 4. La derivada de menos 108.000 por x a la menos 2. El menos 2 baja, menos por menos da más. Te queda más 2 por 108.000. Y el x a la menos 2 le restamos 1 y te queda x a la 3. ¿Sí? Entonces esa sería la segunda derivada. 4 más 108 por 2 es 216.000 x al cubo. Este es un 4 de acá. Y ahora, tenemos la segunda derivada. Para ver si esto es máximo o mínimo, tenemos que reemplazar este valor acá. Si este valor, al reemplazarlo, me da negativo, quiere decir que la curva es así. Y por tanto, voy a tener un máximo. ¿Sí? Si al reemplazarlo da positivo, entonces la curva es así. Esto se llama concavidad. Si es cóncava hacia abajo, hay máximo. Si es cóncava hacia arriba, el mínimo está acá. Entonces hay mínimo. Entonces si nos da positivo, es mínimo. Entonces reemplazando el 30, claramente nos dio positivo. Porque te queda 30 al cubo en el denominador del 216.000 más 4. No hay ningún término negativo. Entonces esto no es necesario calcularlo, el valor, porque ya sabemos que es positivo. Por lo tanto, en x 30 pulgadas, S de x es mínima. Se minimiza. ¿Y cuál sería entonces el valor de la superficie? La superficie mínima es S evaluada en 30, la función S, que la escribí acá de nuevo. Esta es la función S. 2x al cuadrado, que sería 2 por 30 al cuadrado, más 108.000 sobre 30. ¿Sí? Unidades al cuadrado.
Si calculamos esto, nos da el área mínima de la caja. ¿Y qué nos pregunta el ejercicio? ¿Cuáles deben ser las dimensiones? Bueno, ya sabemos la dimensión del ancho, que es X. Y el largo, bueno, calculémoslo. Entonces el ancho era 30 pulgadas, que era el X, ¿cierto? El largo era 2X, entonces sería 60. Y el alto, que es el Y, ¿cómo calculamos el Y? Con la relación que llevamos antes, con esta relación de acá, con el 18.000 x al cuadrado. Entonces el Y va a ser 18.000 x al cuadrado. El X es 30. Así que nos da 18.000. 3 por 3, 9. Le agregamos 2 ceros. Los ceros se van y te quedan 20 pulgadas. Entonces la caja, ¿qué dimensiones va a tener? Va a tener alto 20 pulgadas, un ancho de 30 pulgadas y un largo de 60 pulgadas. ¿Vieron? Para eso sirven las derivadas, para maximizar o minimizar. Entonces es una buena aplicación este ejercicio para aplicar los conceptos. Entonces, en resumen, lo primero que hicimos fue utilizar el dato del volumen que nos dieron para hallar una relación entre Y y X, ¿cierto? Luego nos fijamos en qué pedían. En este caso nos pedían calcular el área mínima. Entonces sacamos la formulita del área, el área de toda esta caja, la expresamos después en solo una variable, para derivar respecto solo de una variable, mediante esta relación, ¿cierto? Y después la derivamos. La derivamos y la igualamos a cero para encontrar el punto en el cual se optimiza esta función del área. Pero ese punto podía ser mínimo o máximo. De eso no estábamos seguros. Solo estábamos seguros que en ese punto sucedía algo. Y para determinar que era mínimo o máximo, sacamos la segunda derivada. Es decir, volvimos a derivar la primera derivada. ¿Ya? Y al reemplazarlo, el 30 en esta segunda derivada nos dio que era positivo. Por lo tanto, la curva, la concavidad era hacia arriba y existía un mínimo. Y de esa forma encontramos el punto en donde se hacía mínima el área de la caja y luego simplemente calculábamos el ancho, que era 30, el largo, que era el doble, y el alto mediante la relación que habíamos encontrado. Bien, bastante divertido el ejercicio. Bien, y algo que se me olvidó mencionar es que en los ejercicios acá siempre hay que especificar que las variables que usamos, en este caso el X y el Y, tienen que ser positivos. Hay que definir eso, solo por formalidad, ¿ok? Bien, y este es el último ejercicio que vamos a hacer. Dice, un granjero quiere cercar un terreno rectangular con un área de 2.400 metros cuadrados. También quiere utilizar algo de cerca para construir una división interna paralela a dos de las secciones del borde. Es decir, se refiere a esta división interna. ¿Cuál es la longitud mínima total de cerca que se requiere para este proyecto? Entonces, la longitud mínima nos pregunta por este lado más este, más este, más este, más este, más este, más este. ¿Cuánta cerca total tengo que tener para, de forma mínima, para este proyecto? ¿Ya? Entonces nos dice que el área de este terreno es de 2.400 metros cuadrados. ¿Cuál es el área de este terreno? Sería el largo por el ancho. ¿Sí? Entonces acá tenemos que definir algunas unidades. Podemos definir el ancho como Y. ¿Sí? Entonces primero acá decimos que X e Y son mayores a 0. ¿Ya? Solo por formalidad. Tienen que ser mayores a 0 porque son distancias. Entonces el área sería 2X por Y. ¿Cierto? El largo por el ancho. Entonces 2XY debe ser igual a 2.400. Y de esta forma, tal como en el ejercicio anterior, encontramos una relación entre X e Y. Despejando el Y, te queda 2.400 sobre 2, lo cual es 1.200 sobre X. Entonces esta es la relación entre Y y X para luego poder dejar todo en función de una sola variable. Entonces, como nos pregunta la longitud mínima total, tenemos que expresar la fórmula que representa a la longitud mínima total de cerca. Pongámosle P de perímetro.
El perímetro va a ser 2x, que son los xx de arriba, más los xx de abajo, más el y de la derecha, con el y de la izquierda, que sería 2y, más la división interna que quiere hacer el granjero, que serían otros y, porque esto también vale y y esto también vale y, este x y este x. ¿Ya? Y ahí tenemos el perímetro total de cerca que queremos construir. Por ahora está en función de dos variables, x e y. Nos quedaría como 4x más 3y. ¿Sí? Pero conviene dejarlo en función de una sola variable para poder derivarlo. Entonces acá reemplazamos el y por eso. Nos queda 3 por 1200 sobre x. Por lo tanto, el perímetro de cerca va a ser 4x más 1200 por 3, 3600x. ¿Ya? Entonces esa sería la función que tenemos que minimizar. Hay que minimizarla porque nos piden la longitud mínima. Ya hay otros problemas en los que la situación es distinta y te piden maximizarlo. Pero al final el procedimiento es el mismo, porque hay que sacar la derivada, igualarlo a cero, despejar el x y después ver si es que en ese x es máximo o mínimo. ¿Ya? Al final el mismo procedimiento. Entonces, sacamos la derivada. Saquemos la derivada. La derivada de 4x es 4. La derivada de 3600 sobre x es menos 3600 sobre x cuadrado. Y ahora es que esto hay que igualarlo a cero para despejar el x y encontrar el punto crítico. ¿Ya? Entonces te queda 4 menos 3600 sobre x al cuadrado igual 0. 4 igual 3600 x al cuadrado. Pasamos el x cuadrado para allá y el 4 dividiendo, lo cual nos queda como 900. Y sacamos la raíz. Al sacar la raíz, te dan dos valores, positivo y negativo. La raíz de 900 es 30. Pero como sabemos que es una distancia, el x debe ser positivo. Y antes ya lo habíamos definido como positivo acá, al principio. Entonces nos quedamos con que el x vale 30 metros. ¿Ok? Entonces este es el punto en donde puede ser máximo o puede ser mínimo o puede ser máximo. Ahora hay que determinarlo. Hay que sacar la segunda derivada. Entonces, esta es la función de la primera derivada. Ahora hay que volver a derivar esa función. ¿Ya? Acá me quedó raro. Ya. La derivada de 4 es 0. La derivada de menos de esto es igual a 3600 x a la menos 2. Entonces bajamos el menos 2, menos por menos te da más por 3600. Y a la x a la menos 2 le restamos 1 y te queda x a la menos 3, lo cual es dividir por x a la 3. 3600 por 2 es 7200 x al cubo. Entonces esta sería la segunda derivada. ¿Ya? Entonces ahora hay que reemplazar en la segunda derivada el punto que vale 30. Y si nos damos cuenta, nos da positivo. ¿Sí? Este valor nos da positivo, no es necesario calcularlo. Como nos da positivo, esto implica que en x30, en la función p, se hace mínima. Es mínima. Entonces ya encontramos el valor en donde la longitud total va a ser mínima. Y ahora podemos determinarla. Como sabemos que en x30 sucede, podemos reemplazarlo en la función para ver cuánto es la longitud mínima de cerca que tenemos que tener. La función era 4x, sería 4 por 30 más 3600 sobre x, que es 30. Entonces 4 por 30 es 120, 3600 sobre 30 se va este 0, 360 sobre 30, 36 sobre 3 es 12 y esto son un 0. Entonces son 240 metros de cerca que hay que tener para hacer esta figura, que es esto, 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 esto y esto. Esa es la cantidad mínima que se necesita. ¿Ok? Bueno, y con esos ejercicios yo creo que es suficiente.